De la entrada en vigencia que se cumplió ayer del plazo que determinó la Corte Suprema para que las ISAPRES cumplan el fallo que las obliga a devolver los dineros cobrados en exceso a sus afiliados. Una deuda que se ha cifrado en casi 1.600 millones de dólares. Hoy ambas cámaras van a votar al límite la ley corta, que es la normativa que en caso de ser aprobada por ambas instancias quedaría en condiciones de ser promulgada para que se produzcan estas devoluciones. Estamos con el senador Juan Luis Castro, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, para conversar sobre este tema. ¿Cómo está? Senador, buenos días. Buenos días, Karina, gusto saludarle. Igualmente. ¿Lo deja satisfecho a usted en la forma en que llegó el proyecto a esta instancia de votación en ambas cámaras? Me deja satisfecho porque pese a todo el esfuerzo que se hizo en las dos cámaras y del gobierno, me parece que el arreglo económico, esa dimensión, ha quedado muy desbalanceada en perjuicio de los usuarios, porque van a tener un 10% de reajuste este año y luego los indicadores ICSA, que son de reajustabilidad por ley, van a quedar con los topes más altos durante 3 años más y con una devolución larga hasta 13 años para los menores de 65 años. O sea, claramente va a haber un aumento, ¿verdad?, de la migración de gente que va a haber visto sus precios elevados. Eso va a significar que los más jóvenes y los más sanos van a desplazarse al FONASA o a otras ISAPRES, van a quedar los más viejos y los más enfermos dentro del sistema, y eso va a ser una presión inflacionaria para que sigan subiendo los precios en ISAPRES de menor tamaño, pero que van a tener una cartera de alta siniestralidad. Esto es prolongar de algún modo una cierta agonía al sistema. Con la ley se le da un tubo de oxígeno provisorio, pero en definitiva el desequilibrio financiero va a continuar. ¿Por qué? Porque no se cambiaron las reglas de fondo, que era lo que pedíamos desde el principio. Por ejemplo, terminar con la declaración de salud de ingreso, dar posibilidad a la libre movilidad de las personas que se pudieran trasladar de una ISAPRE a otra sin la preexistencia, y tener mecanismos de control de los costos que no quedan tan asegurados en esta ley, como por ejemplo las licencias médicas, que son hoy día un gran factor de alza de costos, o un mecanismo de compensación de los riesgos dentro de la ISAPRE. Ahí hay pecados originales que más bien quedaron en una promesa para fin de año en otra ley, pero no como una realidad en esta ley. Por lo tanto, si la pregunta es, ¿quién queda mejor, la ISAPRE o la gente? Yo creo que las ISAPRES tienen un alivio muy provisorio a partir del flujo de caja, pero no terminan de tener un problema financiero en el mediano plazo. Y la gente, desgraciadamente, va a tener alzas de sus precios de plan, que es lo más lamentable, porque significa que con la cuenta de su bolsillo van a pagar las deudas de la ISAPRE. Y eso es lo que yo, al menos, nunca imaginé que podíamos llegar a tener ese nivel de castigo, yo diría, a las personas que son 2,7 millones de chilenos que están en el sistema. Esa parte no me parece. Hay otras cosas que se pueden conversar y que son interesantes, como la modalidad de cobertura de FONASA, por ejemplo, o el no retiro de utilidades, pero en el aspecto netamente económico, no percibo yo sino un sabor amargo respecto de cómo van a quedar los afiliados. Ahora, ¿por qué se llegó a un resultado como este? ¿Qué tan preponderante fue el lobby que hicieron las ISAPRES? Bueno, siempre hay actores de interés y en este caso no dejaron de hacerlo o de ser muy apocalíptico incluso en sus declaraciones, siempre. Sin embargo, yo creo que al final la derecha presionó muchísimo por cambiar y bajar el monto de la deuda, lo que se llamó la mutualización, que Sí. nunca les gustó, ¿verdad? Y que tuvimos que pelearle al Tribunal Constitucional. Y por otro lado, el gobierno, que llegó muy urgido con el plazo fatal ya a esta altura vencido, porque fue ayer, ¿verdad?, el de la Corte Suprema, con el objeto de llegar a algún acuerdo. Entonces, a mí me parece bien, yo de hecho colaboré durante largos meses en el acuerdo. Sin embargo, el desequilibrio respecto a los usuarios es lo que a mí más me preocupa, porque hay miles de personas de clase media que pagan un plan, que se han sentido ya suficientemente discriminadas, que fueron a la justicia, que la justicia les dio la razón, que hay sendos fallos que están ya en aplicación desde hoy, y que sin embargo, en su situación económica, van a tener más bien alzas que bajas en los planes de salud y por lo tanto un escenario que no cambia las reglas del problema, vale decir, la discriminación por edad, por sexo, por enfermedad de manera taxativa, claramente es una postergación del problema principal. Y en ese sentido
va a quedar latente aún la necesidad de que las ISAPRES se reformen. Ojalá que no caigan, porque nunca he sido partidario de que caigan, pero se hagan cargo justamente de los cobros en exceso, porque si no queda la Sí, idea pues. de que el Congreso borra con el codo lo que un fallo dictó con la mano. Es que igual resulta paradójico que el fallo de la Corte Suprema haya hablado de cobros en exceso que se hicieron a los usuarios, que ordene que las ISAPRES los devuelvan y la gente termina asumiendo un costo mayor de sus planes. Entonces, ¿dónde está el beneficio, no? Exacto, porque cuando hay una realidad tan dramática como que había letra chica en los planes de salud, casi 40.000 planes, casi 1.000 tablas de factores, nadie sabía exactamente en qué consistía su plan porque era imposible, estaba diseñado para que no se leyera, no se supiera, y estalló, y esto tuvo largos años de debate judicial, porque también hagamos una autocrítica, en el mundo político tampoco nos pusimos de acuerdo desde el 2010 en adelante, en dos gobiernos distintos. Pero ya puestas las cosas así, y habiendo una noticia favorable a la gente, que es que había que devolverle en excedente, yo veo que eso se va a diluir en el tiempo a partir de estos mecanismos de alza sostenida que va a haber hasta el año 2027, o sea, un tiempo muy excesivo, donde además las devoluciones en dinero o en esos excedentes se van a ver muy aminoradas a partir de las alzas que las propias personas van a tener que compensar de su bolsillo. Y por eso digo, este problema no se acaba acá, van a seguir habiendo migraciones de personas desde ISAPRE a FONASA o a otras ISAPRES nuevas que van a emerger. No se va a haber resuelto el problema estructural de un sistema que selecciona por riesgo de edad, sexo y enfermedad, pero sobre todo se va a dejar de cumplir en el horizonte el fallo judicial de que la gente quede mejor, mejora en el precio, mejora las reglas del juego, ¿verdad?, para su plan de salud, mejora en condiciones de acceso a coberturas mayores, que es el anhelo que la gente tiene y que la justicia dijo sí, pero ahora queda relativizado a partir de este nuevo cuadro que es muy incierto para adelante. Yo no he escuchado a ningún analista que diga que este es un buen acuerdo, para serle bien sincero. Todos los expertos dicen que aquí solo hay una transitoria postergación de la crisis por un poco tiempo más, pero que los problemas de fondo siguen estando los mismos y se va, yo creo que a corroborar eso en el próximo gobierno, que le va a tocar asumir esta realidad con mucha más fuerza y dramatismo. Ahora, ¿qué mecanismos plantea esta ley corta para la devolución de estos cobros excesivos? En algún minuto se hablaba de la posibilidad de prestaciones de salud. ¿Es esa la vía? Porque aquí se plantea un plazo de 13 años. En esos 13 años, que igual es un plazo muy amplio, ¿no? ¿Se va a devolver dinero o se va a devolver en prestaciones? Pueden ser ambas cosas, porque la figura de los excedentes permite que el usuario elija qué quiere hacer o una mezcla de las cosas que quiere hacer. Por ejemplo, hay gente que consume medicamentos de alto costo o tiene enfermedades crónicas o gente que está esperando una operación. Esa gente probablemente prefiera que le aumente la cobertura de su plan para pagar menos de bolsillo para esas prestaciones de alto costo. Otros que probablemente no tengan necesidades imperiosas van a pedir una vez al año el dinero. Dinero que tiene que estar fijado en un plan de devolución de aquí a los próximos 60 días aproximadamente, una vez que pasen todas las vallas del Consejo Consultivo de las personas. Pero eso va a ir apareado, además de estas fluctuaciones del precio, porque va a llegar el reajuste del 10% extraordinario, que ya va a ser un remesón para la gente durante probablemente agosto, y por tanto las migraciones o desplazamientos del sistema vamos a verlo como una realidad creciente, sobre todo de personas menores de 40 años que usan poco el sistema y de personas sanas que no tienen verdadera necesidad que no sea tener un plan a una tarifa no excesiva para equilibrar sus gastos. Y eso, por lo tanto, va a generar una disminución de la cartera de las ISAPRES, seguramente va a llegar hasta 2 millones o quizá un poco menos, y por lo tanto ahí vamos a ver una presión porque van a quedarse las ISAPRES por las personas de más edad y por las personas más caras o más enfermas. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, aquí igual queda la sensación de que no va a haber prácticamente un beneficio para los usuarios, porque si el sistema y el cobro por los planes va a subir, con lo que devuelvan las ISAPRES se va a amortiguar esa alza. O sea, en el fondo
no es que las personas vayan a recibir más, sino que muchas veces van a tener que utilizar esos mismos fondos en poder asumir el mayor costo que van a tener los planes. ¿Hay posibilidad de que en el momento de hoy día, en el trámite de la votación que se tiene que hacer en ambas cámaras, aparezcan nuevas indicaciones que cambien un poco el panorama, o esto ya es lo que hay, es lo que tenemos en términos de la ley corta? No, esto ya es el producto definitivo, ya Ya, no hay enmiendas adicionales a esta altura. Y lo que sí, las personas, quedó abierta una facultad de lo que se llama pronto pago, que es que usted negocie un pago adelantado, pero sabiendo que el monto es menor. Ese monto puede bajar en 35% del monto original, si es que se llega a pactar un mecanismo voluntario de ambas partes. O sea, esto es una facultad, pero no es una obligación del ISAPRE de plantear un pago por adelantado para cubrir quizás con antelación esos 13 años. Pero eso no es algo seguro que ocurre en todas y va a depender del caso a caso, más bien. claro. Entonces, es bien relativo el cómo se va a ir cumpliendo. Sí creo que los menores 65, o sea, perdón, los mayores 65 van a tener un plazo menor, ¿verdad? Que son 5 años, o los mayores 80 van a tener 2 años. Eso está bien, porque ahí cada año es un siglo prácticamente y los riesgos son muy grandes. Pero el punto de vista del balance, es decir, entre la tarifa, si se compara, la gente lo que tiene que hacer ahora es comparar el precio que pagó a julio del año 2023 y lo que va a pagar a junio del año 2024 una vez que la ley esté despachada. Ese es un ejercicio clave, sobre todo cuando ya empieza a regir posteriormente, por ahí por agosto, el reajuste del 10%. Esas son las cuentas que las personas van a tener que sacar. Y en ese sentido es que va a haber ahí noticias buenas y malas, porque va a haber una rebaja por la tabla de factores, que va a empezar hoy día, pero va a haber una alza extraordinaria y después un IPC de la salud o IXA que va a seguir acompañando porque es casi una fijación de precio, ¿verdad? Por los próximos 3 años en valores que tienen un tope, un techo bastante elevado, como es de 7,4%, que es el que tuvimos este año, que yo me opuse a que se votara a favor, pero se aprobó por todo el resto de la comisión, porque creo que es una condena a una fijación de precios elevada a los planes de salud y donde la otra cara de la mirada acá no es solo decir con responsabilidad las ISAPRES no caen ahora, pueden caer después, pero no ahora. Muy bien. ¿A costa de qué ocurre eso? A costa de las tarifas de los bolsillos de los usuarios. Eso es lo que a mí me duele que esté pasando a partir de esta ley. ¿Y se ha estimado algún rango de montos a devolver? Porque aquí ha reinado siempre la desinformación hacia Sí, los ciudadanos, ¿no? En algún minuto hubo toda esta controversia respecto del cálculo que se hacía, cómo se hacía el cálculo, y finalmente un cálculo que nunca quedó 100%, con el que no quedó satisfecho la oposición. Pero aún así, ¿cómo se desglosa esto? ¿Se sabe más o menos un rango de los montos que van a tener que ser devueltos a los afiliados? no hay cifras exactas, se van a ir conociendo ahora que les debieran pedir a cada ISAPRE Sí, su plan para cada afiliado, pero estimaciones que hizo antes el Ministerio de Salud hablaban de promedios del orden de 1,5 millones de pesos, ya. más o menos, Pero ese millón y promedios, medio, ¿ah? perdón, tiene que ser devuelto. ¿Ese es el millón y medio que pudiera ser devuelto en 13 años? Claro, ese es el 1,5 millones en 13 años. Usted comprenderá que Sí, pues. es al chaucheo, poco menos, ¿ah? El Poco vuelto sentido es. tiene. Claro, entonces la verdad cuesta imaginarse una modalidad que yo no sé si usted la ha visto en algún sistema de mercado, pues, Karina, porque aquí la gente No, en Chile, a todos los ciudadanos se les cobra al tiro, hay que pagar al tiro, las sí, devoluciones son todas con intereses muy altos, pero esta holgura, esta complacencia de dejar una deuda así, la verdad cuesta mucho entender. Yo sé, hay mucha gente que dice, bueno, la responsabilidad de que no caiga la ISAPRE está muy bien. Yo tampoco soy partidario de que caiga la ISAPRE por decreto, pero menos partidario voy a ser de que termine la gente, en el fondo, trastocando el sentido original de sentencias judiciales que tanto costó, que fueron de 2 millones de usuarios que llegaron a los tribunales durante los últimos 5 años, que la justicia habló y la justicia no puede dejar en letra muerta, a mi juicio, lo que quedó zanjado ahí, más que lo que diga el Congreso en una nueva ley. no. Y es increíble cuando uno lo traduce a números, se da cuenta realmente que
No tuvo ningún, y no, puede que no tenga ningún beneficio para los usuarios, ¿no? A lo largo del tiempo, si primero van a tener que pagar más por los planes y además si el plazo es tan largo para la devolución de los dineros. Hoy día, como está la inflación, difícilmente va a servir 1,5 millones en 13 años. Senador Juan Luis Castro, muchas gracias por haber estado conversando con nosotros en Chilevisión Noticias. Que tenga un buen día. Hasta pronto, Karina. Gusto Que esté muy saludarte. bien, igualmente. Son las 8 de la mañana.